Salmo capítulo 15. Y vamos a hablar sobre el tema sé una sola pieza. Entonces busca el pasaje, mira al compañero que tiene a su lado y dile, sé una sola pieza. Dice el salmista David, hablando de esa gente que está cerca de Dios, esa gente que es una sola pieza, que se integra lo siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice el escritor, no resbalará cuando jamás. Puede sentarse. La integridad. Hay una historia en la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 12, del 1 al 5, que le voy a pedir a nuestro hermano que nos coloque en pantalla, que yo creo que hay un hombre, lógicamente el más grande es nuestro Señor Jesucristo, el cual encarna lo que es la integridad, pero también hubo otros hombres. 1 Samuel 12 del 1 al 5, que quizás nos demuestran a nosotros que se puede vivir en integridad delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que si hay un hombre que tuvo el valor de ponerse al frente de todo Israel y pedir que se le hiciera un examen público, fue Samuel. Y mira lo que dice el escritor, versículo 1. Entonces Samuel se dirigió a toda Israel y él dice, he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Y mira lo que dice él, estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Versículo 3. Ahora testifiquen contra mí. Wow. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o coima? ¿O he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Y mira lo que respondieron ellos en el versículo 4. Entonces dijeron, toda una nación, mis amados, no lo olviden. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Versículo 5. Y él le dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Mis amados, qué gran pasaje nosotros acabamos de leer. Un hombre que no tiene temor enfrentarse a una nación entera
porque él ha caminado en integridad delante de su Dios. Él está pidiendo un examen público de toda la gente con la cual él se relacionó siendo un profeta de Dios. Y él dice, aquí estoy. Hablen. Si le he robado a alguien, si he calumniado, si he tratado de tomar algo que no es mío. Y dice que todos dijeron, no hemos hallado nada. Este hombre llamado Samuel encarna lo que es la integridad. Un hombre, mis amados, que no tiene nada que ocultar. Un hombre que no tiene nada que temer. Un hombre que no tiene nada que perder. Un hombre al cual no se le puede reprochar cosa alguna. Ahora, si nosotros hablamos de integridad, creo que lo más sabio sería definir a qué se refiere el escritor bíblico cuando habla de la integridad. Y dice que esta palabra integridad en griego significa ser o estar completo. Ser o estar completo, que no le falta ninguna pieza. Diga conmigo, integridad es ser completo, que no nos falta ninguna pieza. Ahora yo creo que para entender esto más fácilmente, creo que la imagen más clara que podemos recordar sobre algo que le falta una pieza es un rompecabezas. ¿Cuánto han armado un rompecabezas? La hermana Giselle, ¿cómo le encanta armar rompecabezas? Y es una cosa tremenda cuando usted va armando ese rompecabezas pieza por pieza, toma el tiempo, medita, va calculando y cada cosa va ensamblándose en el lugar que le corresponde. Y cuando se termina de armar ese rompecabezas, hay gente que lo coloca en la pared y la visita llega y admiran ese rompecabezas. Pero ¿qué sucede si le falta una pieza, hermano? La gente llega y lo ve. ¿Pero qué dice? Ahí la hermana hizo así, ve. Pueden señalar que hay un hueco ahí. Pueden señalar que hay un espacio vacío ahí. Pueden señalar que es carente de esa pieza allí. Pero este hombre que nosotros acabamos de leer en esta historia, no le faltaba ninguna sola pieza. Hermanos, Dios no demanda menos de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos vidas enteras, completas. Que nuestro amor por Cristo no sea solamente externo, sino que nuestra mente sea una mente íntegra. Sino que nuestro corazón sea un corazón íntegro. Que nosotros podamos pararnos delante de nuestros familiares, delante de nuestros pastores en las entrevistas que deberíamos de hacer anualmente y poder con corazón sincero decir, hermano, evalúen mi vida con toda libertad. Samuel lo hizo. Y pasó el examen de toda una nación. La pregunta sería, ¿nosotros pasaríamos esa prueba, hermano? Yo no. Soy el primero en decir yo no. Porque tenemos áreas en las cuales nos faltan piezas en el rompecabezas de nuestra existencia, mis amados. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Porque Dios demanda de nosotros que vivamos en integridad delante del Señor. El salmo que acabamos de leer dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién habitará en lo profundo de tu morada? Porque la morada de Dios, el tabernáculo, la intimidad de Dios no es para todos. Es para aquellos que caminan en integridad delante del Señor. Es para aquellos que quieren mejorar cada día su vida y que entienden que hay cosas que tienen que mejorar. Yo creo que en esa lista estamos todos nosotros. Integridad se refiere al estado de estar completo, entero, en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en términos como sinceridad, en términos de honestidad, en términos de justicia. Cuando tenemos 2 hijos o más, hay que ser justos. No podemos inclinarnos más a uno que a otro porque no estamos siendo íntegros, mis amados. En justicia, en rectitud. Y dice el escritor, y sin mancha moral. Mis amados, integridad
es tener coherencia entre lo que yo creo como creyente y cómo yo vivo en cada área de mi vida. No puede ser que tengamos un sermón en nuestra mente y en nuestra boca y otra forma de vida. Dios no quiere eso de nosotros, mis amados. Dios no desea eso de nosotros. Ser íntegro, mis amados hermanos, decía alguien hace años, y recuerdo esa expresión que él decía, si en forma palabras sencillas usted puede recordar, recuerde esto: ser íntegro es hacer lo bueno porque es bueno aunque nadie me vea. Pero no termina allí. Ser íntegro es no hacer lo malo porque sé que es malo aunque nadie me vea. Nuevamente, ser íntegro es hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque es bueno aunque nadie me vea. Aunque nadie me esté filmando un video, aunque nadie me tome una foto. Dice la Biblia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es integridad. Pero estamos acostumbrados a hacer algo, mi hermano, y todo el mundo quiere publicarlo. Y en el fondo no estamos siendo íntegros porque estamos buscando el reconocimiento de la gente. Estamos buscando la admiración de la gente y no la gloria del Señor. Ser íntegro es no hacer lo malo porque sé que es malo, aunque nadie nos vea. Así que, volviendo al pasaje que nuestro hermano puso del libro de 1 Samuel, yo quiero mencionar al menos 3 cosas allí que Samuel tenía. Y lo primero que yo puedo ver es que Samuel tenía integridad en su liderazgo. Diga conmigo, integridad en su liderazgo. Samuel mostró integridad en todos los años que estuvo como profeta de Dios. Samuel dijo la verdad cuando tenía que decirla a las personas que estaban a su alrededor, independientemente de que esa persona tuviera un cargo más grande que el de él. Y yo creo que el caso más claro es el del rey David. Cuando David peca, ¿qué hace Samuel? Samuel lo confrontó con su pecado. Pero Samuel lo puede confrontar porque Samuel está caminando en integridad. Samuel tiene todo el peso y el respaldo de Dios porque él está caminando como a Dios le agrada. Y si nosotros queremos de repente exhortar a un hermano en la fe, nosotros también tenemos que tratar de caminar bien en la fe. Él tuvo integridad en su liderazgo durante todos los años de su vida. Número 2, tuvo responsabilidad y transparencia delante de toda la nación. Samuel no tenía nada que ocultar, mis amados. Samuel no tenía secretos. Samuel era una página transparente delante de toda una nación. Y lo tercero, que nosotros vemos en el último versículo, si lo puedes poner, es que Samuel tiene una confianza en la justicia divina. Miren el último versículo que dice, y él le dijo, imagínense hermano, Jehová es testigo contra vosotros y contra su ungido también en este día. Es decir, Samuel está diciendo, si yo he andado en verdad, Dios es testigo de que así es. Pero si yo he engañado, entonces Dios es ¿qué? Es testigo contra vosotros. Una vida de integridad que produjo confianza delante del Señor. Mis amados, caminar en integridad nos conviene a todos. Caminar en integridad nos conviene a todos. Cuando no hay integridad en el pueblo de Dios, cuando hay pecado oculto, mis amados, la presencia de Dios se aleja. Empieza la derrota en el pueblo cristiano. Y usted puede ver el ejemplo del hombre que tomó el lingote de oro en la nación de Israel. Y la nación de Israel perdiendo. Y el hombre de Dios se acerca delante de Dios y dice, Señor, ¿pero qué pasa? Tú nos prometiste darnos victoria. Y dice que el Señor le dijo que había que anatema en el pueblo del Señor. Era un pecado nada más. Pero eso había hecho que la presencia de Dios, el respaldo de Dios se fuera de la nación de Israel. Y yo a veces me pregunto, mis amados hermanos, ¿y qué de nosotros? Porque puede ser que a veces el que está cantando, el que está predicando, se está desgalillando la vida, está tratando de hacer las cosas bien,
Pero ¿y qué tal si de repente nosotros estamos viviendo en pecado delante del Señor? Y créame, a veces no hay mover de parte de Dios en nuestra vida porque estamos caminando en pecado delante del Señor. La integridad nos conviene a todos. Nos conviene como trabajadores. En nuestro trabajo tenemos que ser íntegros con nuestra hora de entrada, mis amados. Miren, los que deberían de estar primero en su puesto de trabajo son los cristianos. Y a veces son los que más tarde llegan a su puesto de trabajo. Y eso es falta de integridad, porque usted no está respetando el horario que a usted se le dio. Se acabaron los amén. Tráigame un saco de amén, varón. Nos conviene como líderes. Si el líder anda en integridad, mis amados, la gente lo va a seguir. El líder que no anda en integridad, la gente no lo sigue. Por muchos dones que tenga, por mucho talento que tenga, necesitamos como requisito número 1 la integridad de nuestro liderazgo. Necesitamos integridad como padres. Necesitamos integridad como hijos. Los que tienen novio necesitan ser íntegros delante del Señor. Como esposos, la integridad nos conviene. Así que yo quisiera que brevemente veamos algunos 4 beneficios que produce el vivir integridad. Proverbio 19, vamos rapidito. Primer beneficio de andar en integridad. Proverbio 19. Mírenlo conmigo. El que camina en integridad anda ¿cómo? Confiado. Mas el que pervierte su camino será quebrantado. Hermano, yo creo que ahí no necesitamos ni griego ni hebreo, hermano. Hay 2 contraposiciones. Usted camina en integridad, usted va a vivir confiado. Pero si usted anda en qué, pervirtiendo su camino, será quebrantado. No hay otro término más ahí, hermano. No hay un medio íntegro y un medio chueco, no. O caminamos en integridad y andamos confiados. Miren, no hay cosa más bonita, mis amados hermanos, que andar confiado. Usted anda con libertad, usted no anda con 4 o 5 claves en el celular. Una para WhatsApp, una para Instagram, otra para Facebook, otra para el correo. Y tenemos 20.000 claves en el celular. No, y cuando las esposas no vienen a tocar el celular, no, ese es misa, eso es privado, eso es privado. Hermano, no hay privacidad en el matrimonio. Cuando usted se casa, usted le entrega su privacidad. Y suena el celular. Y está la persona allá bañándose y ¡pling! Entra un mensaje y sale ¡ay! Jabonado, huyendo para la sala a ver qué mensaje entró. Escucha, mi abuela se estaba gozando allá, la abuela. El que camina en integridad anda confiado. Usted puede caminar en la calle con toda libertad, mis amados hermanos. Qué tremendo es tener esa confianza en la integridad, que usted anda con sus manos tranquilo por la calle y si de repente alguien le dice algo o la señora le dice, ¿te vieron en tal lugar? Sí, yo estaba en tu lugar. Estaba tomando una Coca-Cola. No nos pasa como nos pasó hace años atrás. Alguien dijo que me vio tomando cerveza, hermano. Dice, allá en la entrada de la Laja, Raúl. Dice que me vio tomando cerveza, dice. Y yo me estaba tomando una soda polar. ¿Se acuerdan de esa polar que salían antes? Yo creo que ya no hay. ¿Sí sale? Yo estaba rescotado el muro así, ve, Efraín. Con mi polar bien chévere ahí en pleno sábado mediodía. Y pasó alguien y me dijo, allá estaba el marido, hermana, allá le dijeron a mi esposa, allá estaba su marido bebiendo cerveza. El hombre me vio desde la chiva está allá. Y él dice que me vio tomando cerveza. Pero cuando mi esposa me preguntó, yo me estaba tomando una polar. Porque tú caminas en integridad y tú andas confiado. Tú quieres caminar con libertad en la vida cristiana, camina en integridad delante del Señor.
camina en integridad delante del Señor. La integridad produce confianza. En nuestros matrimonios, nuestras esposas necesitan confiar. Mis amados, las esposas son así. Pero si tú te pierdes y tú no llamas y no dices nada, ¿dónde estás? Hermano, la mente de la mujer vuela. No porque sea mala, sino porque se preocupa por tu bienestar. El hombre o la mujer que vive sin nada que ocultar, sin doble vida, puede caminar en integridad. Aquí no andamos en jugada, hermano. Ni que 2 celulares. Cuidado con esa cosa. No hay ansiedad por el miedo a que se descubra su pecado. Él vive comprometido. Cuando tú tienes integridad, tu vida pública y tu vida privada coinciden. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay en tu corazón es igual a lo que otras personas ven en el exterior. Lo que dices y lo que haces está en armonía. La verdad es que cuando se trata de integridad, hermano, podemos engañar a todos los demás, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque sabemos cómo andamos. Dice que hay una historia atribuida a un británico llamado Conan Doyle. Imagínense esto. Dice que este hombre envió una carta, en el tiempo que se mandaba una carta, a otros con estas palabras. Todo se descubrió. Huye de una vez, decía la carta. Y dice que el empresario que recibió esa carta, ¿que usted cree que hizo? Salió huyendo y nunca más regresó al pueblo. Y era una broma nada más. Pero como andaba en pasos malos, cuando le escribieron eso y dijeron, todo se descubrió, huye de una vez, él se fue huyendo. Número 2, Salmo 33:1. Recuerden, la integridad que produce confianza. Usted puede dejar su celular con toda libertad en la sala. Es lo que dice el lenguaje actual. Esa es la versión. El lenguaje actual dice: el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Así es. Más claro no se puede. Recuerde, la integridad produce confianza. No tiene nada que ocultar. Y Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera, mis amados hermanos. Número 2, Salmo 33:1. Ahí está. Otro beneficio de la integridad. ¿Qué dice? Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La integridad, mis amados, hace que nuestra alabanza sea hermosa delante del Señor. Mis amados, no nos engañemos. La alabanza más bonita en el culto no es de aquel que entona mejor, no es de aquel que toca mejor, no es de aquel que levanta más las manos. La adoración que agrada y mueve el corazón de Dios y que se convierte como un perfume es aquella que va acompañada de una vida de integridad, aunque desentonemos, mis amados hermanos. Mis hermanos, que desentonemos 1000 veces, pero que estemos entonados en nuestra vida en integridad delante del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Mi amado, el aroma que produce gozo al corazón de Dios es la alabanza que va acompañada de una vida de integridad. La única forma de que nuestra alabanza sea hermosa delante de Dios es que vaya acompañado de una vida de integridad. No hay otra forma, mis amados hermanos. No hay otra forma delante del Señor que nuestra alabanza se convierta en hermosa solamente cuando está acompañada de una vida de integridad. Esa es la mejor canción. Número 3. Salmo 16:3. Salmo 16:3. Miren lo que dice el escritor. El Señor hablando. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda ¿qué? Mi complacencia. ¿Usted recuerda que el Señor en una ocasión le dijo: este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo qué?
Complacencia. O sea, el Padre disfrutó ver a Jesús caminando en integridad mientras se bautizaba, en obediencia al Padre, que el Señor dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo disfruto, en el cual tengo deleite. Y aquí el Señor también dice que Él se complace con aquellos que viven ¿cómo? En integridad. Es decir, la integridad atrae el favor y la presencia de Dios a nuestras vidas. Salmo 84:11 también lo dice de otra forma. Salmo 84:11, míralo conmigo. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. ¿Quién quiere mayor gracia y mayor gloria? Yo quiero más de eso, hermano. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, la clave es la integridad. No es quien viene más al culto, no es quien aplaude más fuerte, no es quien canta más bonito, no es quien predica más bonito. Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Y ya leímos en el Salmo capítulo 15: Señor, ¿quién entrará a tu tabernáculo? ¿Quién entrará en lo profundo de tu morada? Y el salmista empieza diciendo: el que anda en integridad, el que camina en integridad. Hay una senda que Dios ha trazado para nosotros, que es la integridad, y en la cual el Señor quiere que nosotros caminemos cada día de nuestras vidas. Dios desea integridad para nuestras vidas. Y número 4, Proverbios 27. Porque la integridad, mis amados hermanos, es un regalo que no solamente afecta a nuestras vidas, sino que tiene un peso sobre nuestra descendencia. Proverbios 27. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos, el justo que anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Mire, el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es caminar en integridad. Eso es mejor que darle estudio a nuestros hijos, mis amados. Eso es mejor que comprarle la mejor ropa. Eso es mejor que darle los caprichos que ellos desean. Es que ellos puedan ver en nosotros como padres una vida de integridad que afecte la generación que sigue después de él. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Mire, si usted ha tenido un padre, por la gracia de Dios, íntegro, hermano, qué bonito toparse a la gente y que la gente pueda hablar bien de tu padre y de tu madre. Mi papá ya es un anciano de 76 años y cuando me topo hermanos en la fe de la otra congregación, siempre lo recuerdan a él como un hombre íntegro. Un hombre no perfecto, porque integridad no es perfección, pero que procura cada día, mis amados hermanos, hacer las cosas correctas delante del Señor. Aunque eso signifique negarse a un placer que uno quisiera tener en el momento. Y yo creo que siempre recuerdo esta historia y quizás algunos ya lo hayan oído. Pero esto de integridad, mis amados hermanos, en mi papá yo lo aprendí, no porque él se sentó conmigo y me dijo: hey, tienes que caminar en integridad. Nunca me lo dijo. Sino que en momentos clave de la vida, siendo yo un muchacho de 10 años, cuando ocurrió la invasión aquí en Panamá, recuerdo que no había alimento por ningún lugar. Había escasez de alimento, y los que de repente tienen más de 40 recordarán eso. Yo nací en el 79, la invasión fue en el 89. Y no había alimento en la casa, hermano, no había. Creo que no había algo de arroz en la casa. No había carne en las tiendas, no había. Y recuerdo que un vecino que trabajaba en la fuerza de defensa, creo que así era que se llamaba, fue a robar alimentos, fue a saquear. Y ese señor trajo 2 sacos de esos grandes, de 100 libras, llenos de alimentos.
Ahí traía tuna, ahí traía sardina, ahí traía carne. Yo no sé si había jabón, pero había carne, hermano, era un saco así lleno de comida. Y recuerdo que él se paró en la orilla de la cerca de la casa de nosotros, una cerca de hoja de zinc, todavía la recuerdo. ¿Cómo me cortaba ahí en esa cerca, hermano? De hoja de zinc. Y cuando el vecino llamó a mi papá, los 7 hijos salimos, nos asomamos ahí. Teníamos hambre. Y el vecino dijo: vecino, aquí le traigo esa bolsa de comida. La situación está dura, no hay comida en las tiendas. Y mi papá le respondió: ¿y esa comida dónde usted la sacó? Y le dice: no, nosotros la fuimos a buscar en los supermercados. Y recuerdo que mi papá dijo: vecino, muchas gracias, pero yo no voy a recibir esa comida, porque nosotros somos cristianos. Nosotros no lo vamos a recibir. Gracias por preocuparse, pero nosotros veremos cómo hacer. Hermano, eso para mí fue como un nudo aquí en la garganta. Y recuerdo que algunos nos pusimos tristes. Pero mi papá sabiamente entró a la sala y dijo: no se preocupe, vamos a comer arroz con azúcar. ¿Quién quiere arroz con azúcar? Y se fue la tristeza y comenzamos a comer arroz con azúcar. Ese día aprendí la integridad de mi papá. Sin un sermón como este, sin mucho conocimiento, sin haber terminado sus estudios escolares, pero a través de ese pequeño acto me enseñó que lo que no es mío, no es mío. Que yo no debo de tomar lo que no me pertenece, porque le pertenece a otra persona. Hermano, y ese día nos damos una tarugada de arroz con azúcar, hermana Yariela. Pero mi papá se mantuvo en integridad. Mis amados, la santidad, la integridad nos conviene a todos porque afecta a nuestra descendencia. Cada acto que tú haces en la casa, cada cosa que tú tomas, cada cosa que tú y yo decimos tiene un impacto sobre nuestra generación. Y bien decía el pastor Edwin Álvarez: Dios es un Dios de generaciones. Nuestro cristianismo no está aislado yo y papá y mamá nada más. No, nuestros hijos también tienen un impacto en este tema de la integridad. Entonces, mis amados, hay un pacto más allá de nosotros, un impacto en nuestras generaciones si caminamos en integridad. Y yo quisiera terminar con la historia de Job. Yo creo que usted la sabe ya. Job fue un hombre que caminó en integridad delante del Señor, por encima de cualquier situación. Y me encanta la historia de Job porque quizás nunca lleguemos a ese extremo, pero es tremendo que aparece en la Escritura, porque si algún día tú llegases a perder, hermano, en un solo día perdió todos sus bienes, en un solo día perdió todos sus hijos, en un solo día perdió todo su ganado, toda su fuente de ingresos se acabaron en un solo día. ¿Pero qué hizo Job? Perdió hasta su salud. ¿Pero qué hizo Job? Dice que arrugó su vestidura, se tiró en tierra y ¿qué? Adoró. Imagínate, y para rematar, llega su esposa y le dice: hey, todavía tú mantienes tu integridad. ¿Lo ha leído? Literalmente el pasaje dice así: ¿aún mantienes tu integridad? Si fueran panameños: hey, viejo verde, ya deja de ser íntegro. Y miren lo que ella dice: maldice a Dios y muérete. ¡Qué terrible! Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres engreídas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, detrás de cada situación, Dios está probando nuestra integridad. En la universidad tu integridad va a ser probada. En la fila tu integridad va a ser probada. Hay gente que se cuela, hermano. Y uno lo ve, y uno observa. Y eso está mal, hermanos. Si hay alguien delante de usted, sea íntegro, forme su fila. Cuando dicen amén, se acabaron los amenes. Hermanos, tenemos que ser íntegros delante del Señor. Ser íntegros delante del Señor, hermano, cambia la historia no solamente de nuestras vidas, cambia la historia de nuestra generación. Nos ponemos de pie.